Bueno, en esta fase uno de la actividad de aprendizaje de habilidades sociales, lo que os voy a explicar es qué métodos he utilizado para poder evaluar a las personas en su búsqueda de las habilidades sociales. ¿De acuerdo? He elegido 10 personas, que es el número de personas con las cuales tenemos que trabajar, y son familiares, conocidos, amigos, ¿de acuerdo? Que hice un voluntariado por redes sociales a ver quién estaba interesado en poder participar y en ayudarme en este trabajo y he conseguido 10 personas. Estas 10 personas, he de decir que todas las conozco. Conozco algunas más, conozco algunas menos, son familiares, como he dicho antes, pero sé quién son y me conocen, ¿de acuerdo? O sea que este trabajo lo que consiste es en esas 10 personas realizarle dos tipos de formas iniciales para detectar qué habilidades sociales tienen y cómo se mueven y cómo se desarrollan en cualquier hecho cotidiano de la vida y cómo se desenvuelven. Nos pide que en el trabajo trabajemos con dos formas iniciales y yo las que he escogido ha sido la entrevista. ¿De acuerdo? Lo que sí no he podido hacer, obviamente, es con esas 10 personas contactar cara a cara y hacerles una entrevista en sí, pero lo que sí he decidido es enviarles unas preguntas, una serie de cuestionario, entrevista, que serían aquellas mismas que les hubiese preguntado si hubiese estado cara a cara, o sea, y con esa respuesta que me darían ellos sería la respuesta que me dieran si yo se lo dijera cara a cara. Son unas preguntas que he pensado que yo creo que son bastante buenas y bastante concretas para poder evaluar cómo se pueden desarrollar y en qué habilidades sociales pueden tener mayor grado o en qué de habilidades sociales pueden tener déficit. Las preguntas que he seleccionado para hacer esta entrevista a estas 10 personas son, por ejemplo, la primera: ¿se encuentra incómodo o incómoda en las reuniones sociales, en una comida o hablando con sus compañeros de trabajo? ¿Les cuesta expresar sus opiniones? ¿Le gusta hacer chistes y bromas a los demás? ¿Prefiere evitar aquellas actividades en las que tendrá que conocer gente nueva? Cuando acude a una conferencia o charla y no está de acuerdo con lo que allí se expone, ¿prefiere no hacer preguntas ni comentarios al público, ante el público? En una discusión acostumbra a no participar y aunque lo haga, no suelen hacerle caso. Cuando está presente en una conversación, suele evitar exponer sus ideas y transmitirlas a los otros. ¿Se pone nervioso o nerviosa cuando ante un grupo de gente se le pregunta directamente? Ante gente a la que no conoce demasiado, ¿suele no hablar por miedo a hacer el ridículo? Pues bueno, estas son las 9, concretamente 9 preguntas que les he decidido hacer a estas 10 personas y según lo que me respondan objetivamente y también un poco desarrollado, les he dicho que no me sirve que me digan sí y no y que me digan dos palabras, o sea, que esté un poco justificado, un poco explicado, un poco razonado para yo poder detectar qué es en lo que fallan y qué es en lo que ganan todas estas personas y cómo se desenvuelven ante gente que conocen y ante gente que no conocen, que es lo que consiste este trabajo básicamente en analizar eh, qué emociones y qué puntos fuertes y qué puntos débiles tienen hacia las habilidades sociales esta gente a la cual he entrevistado. Luego, la segunda forma inicial que he decidido desarrollar con estas 10 personas es una escala estandarizada, ¿vale? Y concretamente, que hay unas cuantas, he elegido la del test de asertividad, que son unas preguntas, ¿vale? Para valorar esta habilidad que consiste en expresar de forma adecuada nuestras emociones frente a otra persona sin hostilidad ni agresividad. Está viendo las diferentes escalas estandarizadas que existen y creo que esta es la que me ha gustado y es la que más puedo, creo yo, sacar provecho y conocer más a este grupo de gente que he decidido entrevistar.
Y bueno, mirándolo, son estas preguntas las que, las que constan en este test y hay cuatro o cinco respuestas que lo que tienen que hacer es seleccionar la respuesta que más se adecue, la respuesta con la que más se sienten ellos. ¿De acuerdo? Así que las preguntas serían, creo que mucha gente parece ser más agresiva que yo. Luego, las respuestas que tiene cada uno son, sí, es algo muy característico de mí, extremadamente descriptivo, o sea que se le describe muchísimo esa característica. Bastante característico de mí, bastante descriptivo. Algo característico de mí, ligeramente descriptivo. No es algo muy característico de mí, ligeramente no descriptivo. Bastante poco característico de mí, no descriptivo, y muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo. O sea, tienen uno 2 3 4 5 6 tienen 6 baremos de respuesta en la cual si se adecuan más o menos son las que tienen que seleccionar. Y bueno, pues la pregunta sería esta, creo que mucha gente parece ser más agresiva que yo. Luego, he dudado en solicitar o aceptar citas por timidez. Cuando la comida que me han servido en un restaurante no está hecha a mi gusto, me quejo al camarero o camarera. Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de otra persona, aun cuando me hayan molestado. Cuando un vendedor se ha molestado mucho mostrándome un producto que luego no me agrada, paso un mal rato al decir no. Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber por qué. Hay veces en que provoco abiertamente una discusión. Luego, en realidad, la gente se aprovecha con frecuencia de mí. Disfruto entablando conversación con conocidos y extraños. Con frecuencia no sé qué decir a personas que me resultan atractivas. Rehuyo telefonar a instituciones y empresas. En caso de solicitar un trabajo o la admisión en una institución, preferiría escribir cartas a realizar entrevistas personales. Me resulta embarazoso devolver un artículo comprado. Si un pariente cercano o respetable me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar mi disgusto. He evitado hacer preguntas por miedo a parecer tonto o tonta. Durante una discusión con frecuencia temo alterarme tanto como para ponerme a temblar. Si alguien hiciera una afirmación que considero incorrecta, yo expondría públicamente mi punto de vista. Evito discutir sobre precios con dependientes o vendedores. Cuando he hecho algo importante o meritorio, trato de que los demás se enteren de ello. Soy abierto y franco en lo que se respecta a mis sentimientos. Si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido hechos falsos, trato de hablar con esa persona cuanto antes para dejar las cosas claras. Con frecuencia paso un mal rato al decir no. Suelo reprimir mis emociones antes de hacer una cena. En el restaurante o en cualquier sitio semejante, protesto por un mal servicio. Cuando me alaban, con frecuencia no sé qué responder. Si dos personas en el teatro o en una conferencia están hablando demasiado alto, les digo que se callen o que se vayan a hablar a otra parte. Si alguien se me cuela en una fila, le llamo abiertamente la atención. Expreso mis opiniones con facilidad y hay ocasiones en que soy incapaz de decir nada. Estas son Esta la ejemplificación de las preguntas que he realizado a estas 10 personas y bueno, lo que he dicho anteriormente, pues tienen esas 6 respuestas que ellos tendrán que elegir con cuál se adecúan más y cuál es la que más se les parece a ellos. Y bueno, dicho esto, pues son con estos dos tests, el test de asertividad y luego que es un cuestionario, entrevista personal, que es como si yo hiciera la entrevista cara a cara con estas personas, porque yo creo que la entrevista es la forma inicial perfecta o la mejor forma inicial para buscar esas habilidades sociales de ese grupo de personas o de esa persona en concreto, ya que cara a cara pues ves cómo es ella, ves cómo se expresa, ves todo, ves cómo es esa persona, la conoces entre comillas y bueno, pues como no puedo hacer la entrevista cara a cara con estas personas, pues he decidido hacer eso, enviarle yo mis propias preguntas que le haría en la entrevista y junto a esto y el test de asertividad lo enviaremos, que por cierto ya lo hemos enviado y ya tenemos ya respuestas de alguna gente, pues sacaremos conclusiones y a partir de ahí pues miraremos qué es en lo que puede fallar este grupo de personas, qué es lo que más importante de habilidad social tiene y bueno.
Y esto es un poco la fase uno, ¿no? Que hay que explicar eso, hay que explicar qué vamos a escoger, que son estos dos tipos de búsqueda de habilidades sociales de forma inicial, que son estos dos test, como he dicho, la ejemplificación, te he dicho las preguntas que voy a realizarles a, a estas personas. Así que bueno, ahora después de tener las respuestas haremos el segundo vídeo en que explicaremos las conclusiones. ¿De acuerdo, Carlos? Espero que le haya sido interesante.